Lectura de Quirós. Pulmones. Son órganos esenciales de la respiración. Se verifica la transformación de la sangre venosa en sangre arterial. Este proceso, hematosis. Están contenidos en el tórax, se adaptan a la forma de estos órganos. Se hallan separados de la cavidad abdominal por la bóveda diafragmática y entre ellos se abre un espacio ocupado por diferentes elementos, que se llama mediastino. Así en la inspiración el volumen aumenta, mientras que en la expiración disminuye, pues el pulmón derecho, aunque levantado y reducido por los elementos, el volumen aumenta mientras la expiración disminuye. El volumen de ambos pulmones no es el mismo, pues el pulmón derecho, aunque levantado y reducido por la elevación diafragmática del hígado, es mayor que el izquierdo, el cual se halla deprimido por el corazón. El volumen del pulmón derecho sería de 875 centímetros cúbicos. El izquierdo alcanza tan solo los 744. En la expiración presenta un volumen de 1617 centímetros cúbicos y en el hombre de 1290 en la mujer. El volumen ofrece variaciones según la edad, ya que un pulmón de un niño que no ha respirado es muy pequeño, ocupa tan solo una parte del tórax. Los pulmones se desarrollan rápidamente, existen también variaciones según la constitución del individuo. El feto a término, su peso en pulmón es de 65 gramos por término medio y sube después a 90 cuando ya se estableció la respiración. En el adulto es de 1100 gramos, los cuales corresponden a 600 al pulmón derecho y 500 al izquierdo. Como cualquier órgano macizo, en cambio, ya contiene aire, flota en la superficie en relación con su peso. El agua que desaloja de su peso específico es de 1068 para los pulmones del feto que no ha respirado y de 0,490 para el adulto, como término medio. Los volúmenes respiratorios, estos dependen del aire contenido, pero aproximadamente los pulmones de 5 litros en el adulto. Esta forma de aire corriente, el aire complementario, el aire de reserva y el aire residual. El aire circulante se mide por el desalojamiento del aire en cada movimiento respiratorio y es por término medio de 500. Aumenta con el esfuerzo y el principio de la insuficiencia respiratoria. Disminuye en gran insuficiencia respiratoria en la que la respiración toma un carácter superficial. El aire complementario es la cantidad de aire que un individuo es capaz de inspirar en una inspiración forzada, aproximadamente de 1600. Disminuye con el esfuerzo y consecuencia aumento del volumen del aire corriente. El aire de reserva es la cantidad de aire que se puede expirar en una expiración forzada, es de 1000 a 1500 aproximadamente, por la espirometría. El aire residual es la cantidad de aire que queda en los alvéolos pulmonares después de una expiración forzada, es de 1500 y no puede medirse sino por procedimientos indirectos. Su importancia es capital desde el punto de vista fisiológico. Por grandes citas se mantienen las constantes térmicas. El espacio muerto es el aire comprendido en las vías aéreas superiores, tráquea, bronquios y bronquiolos y canales alveolares, que no se remueva a cada respiración. El volumen de aire comprendido en la tráquea y los bronquios es fijo y se estima
en 1150 que queda en los bronquios y canales alveolares. Por la constancia del aire alveolar, a pesar de las variaciones respiratorias, la composición de aire alveolar es una mezcla de este mismo aire y el espacio muerto. La capacidad vital de Hutchinson es la suma del aire corriente de reserva con el complementario. Por tanto, la cavidad del aire desalojado entre la inspiración máxima y una expiración máxima también varía con la edad y el sexo, entre 3 a 4 litros, pero puede llegar a 5 en los deportistas. La capacidad pulmonar de Graham representa el aire comprendido en los pulmones. Lo forman dos fracciones: el aire de reserva, que queda en los pulmones después de una expiración normal, y el aire residual, que representa el volumen 300. Este aire intrapulmonar se mezcla el aire corriente cuyo volumen es de 500. Si a eso se le restan los 150 del espacio muerto, quedan 350 y se mezclan en la inspiración con los 3000 que representa la capacidad pulmonar. Una décima del aire pulmonar se remueve solamente en cada inspiración en condiciones normales. Son por tanto necesarias 10 inspiraciones para renovar la totalidad del aire intrapulmonar. El color es variable según la edad. En el feto que no ha respirado es rojo, semejante al hígado. En el recién nacido es rosado. Aparece multitud de puntos negruzcos que forman polígonos. En la superficie también se encuentran en el interior. Se debe a las partículas de carbón arrastradas por el aire, que son absorbidas por los linfáticos y se fijan en el contorno de los lobulillos pulmonares. Consistencia y elasticidad. Es blanda y se compara a la de una esponja. El aire expulsado de los lobulillos sale al exterior, llamado crepitación gaseosa, debido a la rotura de vesículas pulmonares, que hacen aparecer burbujas de aire en la superficie. A pesar de su débil consistencia, el tejido pulmonar no se desgarra fácilmente. Los pulmones son además muy elásticos. Los pulmones tienen la forma de un cono de base inferior. Se distinguen en ellos una cara externa y otra interna, dos bordes anterior y posterior, y un vértice y una base costal. Presenta una cinsura que se dirige de arriba a abajo y de atrás adelante, por lo que se llama oblicua. Comienza en el borde posterior a 6 o 7 centímetros por debajo del vértice. En el pulmón izquierdo es simple, pero en el derecho tiene una prolongación que se dirige al borde anterior. Sigue un trayecto horizontal, por lo que recibe el nombre de cinsura horizontal. Estas cinsuras son profundas y dividen la cara externa de los pulmones en segmentos denominados lobulillos. El pulmón izquierdo, que solo tiene una cinsura, está dividido en dos lóbulos, superior e inferior. El pulmón izquierdo es simple y tiene una prolongación que se dirige al borde anterior, siguiendo un trayecto horizontal, por lo que recibe el nombre de cinsura horizontal. Estas cinsuras son profundas y dividen la cara externa de los pulmones en segmentos denominados lóbulos. El pulmón izquierdo, que solo una cinsura, está dividido en dos lóbulos, superior e inferior. El pulmón derecho, a causa de la presencia de la cinsura horizontal, se halla dividido en tres lóbulos, superior, medio e inferior. El número de cinsuras y lóbulos es variable. Citar el lóbulo cardíaco del pulmón derecho.
El lóbulo de la vena azigos. Cara interna, también llamada mediastinal, presenta el hilo, el cual es una cavidad cratiriforme de 5 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho, 1,5 centímetros de profundidad. Es rectangular, mientras que en el izquierdo se asemeja a una raqueta, cuyo mango inferior penetran todos los elementos anatómicos que constituyen el pedículo pulmonar. Relaciones han sido descritas al hablar de los bronquios, si se considera al hilio como porción central de la cara interna. Por detrás del hilo del pulmón izquierdo se encuentra un canal ancho y profundo de la aorta. En el derecho existe también un canal de menores dimensiones para la vena azigos mayor. Abajo del hilo derecho existe una depresión producida por la vena cava inferior. Por delante del hilio, la cara interna está excavada para recibir el corazón y el pericardio, pero dada la situación de estos órganos, la fosa cardíaca es mayor en el pulmón izquierdo. Arriba y adelante del hilio se encuentran además dos depresiones, en el pulmón derecho la impresión de la vena cava superior y en el izquierdo la parte ascendente del callado aórtico. Borde posterior, la cara externa e interna redondo y ocupa el canal costovertebral correspondiente. El borde anterior es delgado, sinuoso y más corto. El izquierdo, más o menos rectilíneo en su parte superior, se dirige después hacia abajo y afuera formando una escotadura denominada escotadura cardíaca. Vértice es la parte del común pulmonar que sobresale del orificio superior del tórax y es redondeada. Se halla limitado hacia abajo por una depresión formada en la primera costilla. Se puede distinguir en las dos caras, interna e externa, un borde anteroposterior. Las relaciones de estas caras se establecen por intermedio de la cúpula pleural. La cara interna tiene relaciones variables según se le considere la del lado derecho o la del lado izquierdo. Pleuras. Las pleuras forman la envoltura serosa de los pulmones, destinadas a facilitar sus movimientos. Como todas las serosas, están compuestas de dos hojas, la visceral y la parietal, que limitan en un espacio virtual que puede distinguirse por gases o por líquidos. Este espacio tiene una presión negativa que oscila -5 y -9 milímetros de mercurio en la expiración y -10, -15 en la inspiración. Hoja visceral. Cubre sin interrupción toda la superficie de los pulmones. Se adhiere firmemente a la parénquima pulmonar y le proporciona un aspecto brillante y pulido. A nivel de las cisuras se introduce en ellas hasta el fondo y la altura del hiato se refleja para continuarse con la hoja parietal. Hoja parietal puede subdividirse según las diversas regiones que cubre: la parte costal, la mediastinal, la diafragmática, la cúpula que cubre el vértice del pulmón. La pleura costal reviste la cara interna de 12 costillas y los espacios intercostales. Cubre el esternón por la cara posterior, el músculo triangular en el que se inserta y los vasos mamarios internos. Por atrás recubre el canal costovertebral, la cadena simpática y los vasos intercostales. Existen dos pleuras mediastínicas, derecha e izquierda, que limitan por dentro el mediastino. Por encima del pedículo, la hoja que se dirige desde el esternón hasta la columna vertebral. A nivel del pedículo, los diferentes órganos que forma impiden la continuidad que hemos visto. En consecuencia, la pleura que parte a la columna vertebral cubre la cara posterior de los elementos que forman el pedículo pulmonar. Para formar la pleura visceral, cubre la parte posterior de la cara interna del pulmón.
Por delante la pleura desde el esternón se dirige hacia atrás, encuentra igualmente a los componentes del pedúnculo, cubre su cara anterior y se convierte en la pleura visceral que tapiza la cara interna. Por abajo del pedúnculo, las pleuras que desde el esternón a la columna vertebral se dirigen hacia la parte media del tórax, se encuentran y se unen, en donde se separan para continuarse con la hoja visceral, formando el ligamento triangular del pulmón. La pleura cubre diferentes órganos colocados en el mediastino. Así, del lado derecho tapiza de atrás adelante al esófago, al tronco arterial brachiocefálico, a la tráquea, a la vena cava superior, a la de ácidos mayor, al pericardio, al frénico y a los vasos diafragmáticos superiores. El esófago, el callado aórtico, la subclavia izquierda, al frénico y a los vasos diafragmáticos superiores de ese lado. La pleura se insinúa entre los espacios que dejan esos órganos formando bolsas profundas. Se puede señalar formada en la parte alta del callado aórtico. El origen de la subclavia izquierda existe entre el esófago y el ácido mayor, del lado derecho entre el esófago y la aorta a la izquierda. Profundidad que aumenta de arriba a abajo. Se denomina interácigos esofagiana, interaórtica esofagiana. El mediastino, gracias al equilibrio de las presiones intratorácicas 12 hemitórax, no se desaloja transversalmente en condiciones normales, sino se alarga en sentido vertical en la inspiración, si hay un desequilibrio tensional intratorácica. Desalojamiento del mediastino en el sentido transversal. La pleura diafragmática la cubre correspondiente al diafragma y se adhiere firmemente a este músculo. Cúpula pleural, también llamada pleura cervical, corresponde al vértice del pulmón, al orificio superior del tórax. Sube por delante 2 a 3 centímetros por encima de la parte anterior de la primera costilla, por debajo del borde superior. Sirve de punto de inserción a varios haces musculares y fibrosos. Este aparato suspensor comprende el músculo escaleno menor y los ligamentos vertebropleural, costopleural. El músculo escaleno menor se inserta por encima de la apófisis transversa, desciende hacia delante y afuera. Tangencialmente a la bóveda pleural se adhiere por numerosas fibras. Se fija también por un delgado tendón. El borde interno de la primera costilla, por fuera de la inserción del escaleno anterior. Entonces está reemplazada por un ligamento vertebropleurocostal que tiene las mismas inserciones. El ligamento vertebropleural, llamado pleuromembranoso, se desprende de la aponeurosis vertebral y de la vaina visceral para terminar en la parte superior interna de la cúpula pleural. El ligamento costopleural se fija al cuello de la primera costilla y se divide en dos haces secundarios. La pleura se relaciona con elementos ya indicados cuando se describe el vértice del pulmón. La extremidad posterior de la primera costilla y el escaleno menor forman los límites de la presión donde se aloja el ganglio cervical. Se llama fosita suprarretropleural o de Farabeu. Senos pleurales. La hoja parietal de la pleura forman ángulos, a veces fondos, llamados senos pleurales. Está el seno costodiafragmático, situado en la unión de la pleura costal y la diafragmática. El seno costomediastinal, anterior y posterior, de la unión de la pleura costal con la mediastinal. El seno frénico mediastinal, que corresponde al ángulo de unión de las pleuras diafragmáticas y mediastínica. La cúpula pleural con el nombre del seno pleural superior. La hoja visceral continúa con la parietal a nivel del
ilio del pulmón y cubre los elementos de este ilio como si fueran un manguito que existe en un espacio virtual. Parte inferior del pedúnculo, las dos hojillas viscerales, anterior y posterior, se continúan hacia abajo formando un pliegue triangular. En el nombre del ligamento triangular del pulmón, establece el límite entre el mediastino anterior y posterior. Estructura: toda la serosa es compuesta por dos capas, superficial y profunda, endotelial, formada por células aplanadas poligonales, sirve de sostén superficial y forma una trama de numerosas fibras elásticas. En la pleura visceral muy delgada se adhiere al pulmón, en cambio la pleura parietal es más gruesa, se halla reforzada por una capa conjuntiva más o menos rica en grasa, constituye la fascia endotorácica. Vasos o nervios: las arterias de la pleura visceral provienen de los bronquiales. De la pleura parietal son ramas de las diafragmáticas superiores e inferiores, posteriores y las intercostales anterior y posterior. Las venas siguen el trayecto de las arterias, desembocan en los hocicos, vierten la linfa en troncos colectores, la vierten en los ganglios del ilio y la pleura mediastínica, en los ganglios del diafragma, en los ganglios intercostales. Los nervios son más conocidos nervios de las paredes del tórax, los plexos pulmonares.